Hola de nuevo. Hoy vamos a hablar de cargas y esfuerzos en las estructuras, ¿vale? Una vez establecida la definición y una vez que ya no sabemos los tipos de estructuras que existen, entre ellas la masiva, la entramada triangulada y la colgada, ¿vale? Tenemos que saber identificar cuáles son las cargas y los esfuerzos que soportan cada uno de sus elementos. Ojo, no todos los elementos de la estructura soportan la misma fuerza. Bien, en primer lugar tenemos que, para definir esfuerzo, tenemos que pasar previamente por estas definiciones anteriores. Vamos en este orden: fuerza, carga y esfuerzo, ¿vale? La fuerza es toda aquella causa capaz de mover o deformar un cuerpo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que si sobre un cuerpo actúa una fuerza, ¿cómo sé que está actuando una fuerza sobre un cuerpo? Pues porque el cuerpo o bien se deformará o bien cambiará su estado de movimiento, o las dos cosas, ¿de acuerdo? Entonces, una vez que sabemos lo que es una fuerza, pues podemos definir lo que es una carga. La carga son todas las fuerzas que soporta una estructura, incluyendo su propio peso. Es decir, si yo me subo a un columpio, mi peso, como sabéis, el peso es una fuerza, es mi masa, mis kilos de masa, multiplicados por la fuerza de la gravedad, ¿vale? Mi peso sería la carga sobre esa estructura. El peso de la propia estructura también es la carga. Si yo me siento en una silla, yo soy la carga, ¿vale? La fuerza de mi peso es la carga que soporta la estructura. Y el esfuerzo son las exigencias físicas internas que experimentan los elementos estructurales como consecuencia de la carga, ¿vale? Primera diferencia fundamental, pregunta de cuestionario. El esfuerzo es la consecuencia de la carga y no al revés. Me explico. Si yo me subo a un columpio de nuevo, mi peso es la carga. ¿Cuál es el esfuerzo al que está sometido el columpio? Pues tendríamos que analizar cada uno de los componentes de la estructura del columpio, porque no todos están sometidos al mismo esfuerzo. Aquí tenemos los esfuerzos que vienen explicados en vuestro libro y vamos a definirlos muy brevemente. Tracción es aquel esfuerzo que tiende a estirar un cuerpo, ¿vale? En el columpio, en el que yo os recuerdo que ando subida desde hace unos segundos, estarían sometidas a un esfuerzo de tracción las cadenas que soportan el asiento, ¿vale? Están sometidas a un esfuerzo de tracción, lo cual quiere decir que si las cadenas no estuviesen construidas con un material adecuado, se estirarían. No queremos que se estiren, ¿vale? No es lo ideal que se estiren. Por eso están hechas de acero. Aquí tenéis otro ejemplo de tracción, un ejemplo de tracción. Compresión. Son dos fuerzas que actúan también en sentido opuesto, que tienden a comprimir o a aplastar. Comprimir indica su nombre, compresión, ¿no? Acortar es comprimir, ¿vale? Tienden a aplastar o comprimir el cuerpo. Si yo me subo a una silla, las patas de la silla están sometidas a un esfuerzo de compresión. Recuerdo, yo soy la carga, ¿vale? Las patas están sometidas a un esfuerzo de compresión. Bien, flexión son todas aquellas fuerzas que tienden a doblar el cuerpo. Normalmente la flexión suele ocurrir en elementos estructurales alargados, ¿vale? Alargados quiere decir que tienen una dimensión mucho más larga que la otra. Esta estructura es mucho más larga que ancha. Eso es un elemento alargado. Una viga, por ejemplo. Las fuerzas suelen experimentarse de forma perpendicular al eje longitudinal y tenderían a doblarlo. Si yo me subo aquí en medio,
Yo soy la carga otra vez y el esfuerzo es la flexión, ¿vale? Y bueno, para continuar muy brevemente, diremos que la torsión son igualmente dos fuerzas en sentidos opuestos que tienden a retorcer el cuerpo, ¿vale? Igual que cuando retorcemos una bayeta. Y la cortadura son dos fuerzas que tienden a cortar. Ojo, porque no es lo mismo acortar que acortar. ¿De acuerdo? No es lo mismo cortar que acortar. La cortadura tiende a cortar el cuerpo separándolo en dos mitades, tal y como estáis viendo en la foto. ¿De acuerdo? Dos fuerzas de sentido opuesto, como las que ejercen unas tijeras sobre el papel. Bien, pues sabiendo todo esto, ya estás preparado para superar el segundo objetivo de la misión haciendo las tareas que te propongo al comienzo de la misma.